noches, hermanas, hermanos en Cristo. Les doy la más cordial bienvenida a esta sexta sesión de nuestro estudio bíblico basado en el libro de Oseas, que hemos llamado Misericordia y no Sacrificio. Bendigo también y saludo a todos los que nos miran en diferido a través del YouTube. Les mando muchos saludos desde acá, desde el estado de la Florida, en conjunto con mi esposa Ana González, que también está por acá conectada. Y esta es la sexta sesión y la última sesión de esta serie, basada en el libro de Oseas, llamada Misericordia y no Sacrificio. Y vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. Amado Padre Celestial, bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor nuestro y Dios nuestro. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque una vez más nos reunimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús a escudriñar en tu palabra, Señor, a conocer más de ti. Te pedimos que seas tú tomando el control de esta reunión, Señor, que tú nos des mucha sabiduría, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, y que todo lo que tú nos enseñes, Señor, quede anclado en nuestros corazones para siempre, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, para que seamos hechos más conforme a tu voluntad, para que podamos nosotros cada día más morir a nosotros mismos, menguar a nosotros, para que crezcas tú en nosotros, Señor. Aligera los pasos de los hermanos que están por reunirse con nosotros, Padre, para que también reciban esta bendición, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Bueno, Amén. Esta es la sesión número 6 de este estudio que se llama Misericordia y no Sacrificio, que está parcialmente basado en el libro de Oseas, y básicamente durante las 5 sesiones anteriores hemos hablado del libro de Oseas. Hoy también vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Y es que les vengo diciendo a ustedes desde la primera sesión que el Señor usa el ministerio de Oseas, el ministerio profético de Oseas, de una manera muy poderosa para mostrar a través del matrimonio de su siervo, de su profeta Oseas, con una mujer fornicaria, una mujer pecadora, mostrar, primero mostrarnos que la relación de Oseas con su esposa es análoga a la relación de nosotros quienes conformamos la iglesia de Cristo con el Señor, donde el Señor Jesucristo es el novio y nosotros somos la iglesia, somos la esposa, la desposada. Y también les he venido diciendo que cuando se usa en la Biblia el término desposada es que es un compromiso irrompible. No es como esos compromisos de matrimonio que se hacen hoy en día, facilito, se hacen y se deshacen. No, esto es un compromiso y un compromiso inquebrantable, un compromiso irrompible, el que se hace a través de la tradición judía, pero también el que tiene el Señor con nosotros. Ahora bien, les he venido hablando, una vez más les digo, de que hay una analogía entre esa relación de Oseas con Gomer, su esposa fornicaria, y la relación nuestra con el Señor, porque lo que busca el Señor a través del ministerio de Oseas es mostrarle al pueblo de Israel cómo se siente él, porque su pueblo escogido, llamémoslo de esta manera, parafraseando, su niña bonita, la niña de sus ojos, viene cometiendo el pecado de fornicación espiritual a través de la idolatría, y valga la redundancia, a otros ídolos. Digo otros ídolos entre comillas porque el único Dios verdadero se llama Jehová de los ejércitos, pero ellos pusieron su confianza en otras deidades y a través de eso cometieron pecado de idolatría, pero no de fornicación espiritual. Pero no solamente hicieron eso, sino que además para esos tiempos Israel estaba sumido inmensamente en muchos tipos de pecados, de fornicación, ahora hablando desde el punto de vista sexual, físico, adulterio, robos, mentiras, hechicerías, homicidios, en fin. El mundo estaba,
La nación estaba tremendamente sumergida en el pecado. Entonces, lo que sucede con este hombre, que es un siervo de Dios, a quien Dios llamó a servirle y lo manda a casarse con una mujer prostituta, es como que Dios le dice al pueblo, bueno, esto es para que ustedes entiendan lo que yo siento cuando ustedes hacen lo que hacen. Y ahora, como nosotros somos la iglesia desposada, la novia desposada del Señor, el Señor nos dice también a través del ministerio de Oseas, esto es para que ustedes sepan lo que yo siento, lo que a mí me sucede cuando ustedes hacen lo que hacen. Sin embargo, lo más hermoso, o no indudablemente hermoso, pero más que hermoso, que quisiera decir lo más impresionante del ministerio de Oseas y de su relación con su esposa, con Gomer, con quien tuvo 3 hijos, es que él pagó por ella, porque tenía que pagar, porque ya había sido vendida por precio. Pero a pesar de que él había pagado por ella, para que ella pudiera ser su esposa, ella se iba. Entonces ella se iba, ella le tuvo un hijo, se fue, y entonces él tuvo que ir de nuevo y volver a pagar por ella y volver a redimirla, porque eso es lo que se hace cuando una persona va, digamos un ejemplo, una persona en la ley, en la tradición judía, una persona tiene una deuda y por esa deuda lo ponen a trabajar como esclavo. Entonces, para que esa persona pueda salir de esa situación de esclavitud, tiene que venir un pariente cercano y pagar esa deuda y redimir a esa persona, rescatar a esa persona por medio de un pago. Y era lo que pasaba con Gomer. Entonces él fue y la rescató y dice la palabra que la volvió a amar y la hizo suya de nuevo. Y ella se volvió a ir y él volvió a rescatarla otra vez. Y el amor de él hacia ella, porque así fue como Dios le ordenó que lo hiciera, siempre permaneció inmutable. Siempre la amó. Y Dios nos muestra a través de este maravilloso ministerio de Oseas y este impresionante testimonio de Oseas, que yo les he dicho en sesiones anteriores, que yo me puedo imaginar, obviamente no lo dice así la palabra, ¿verdad? Pero yo me puedo imaginar Oseas caminando por las calles y cómo la gente le hacía bullying, se burlaban de él y le decían, ahí va el cornudo, ahí va el venado, ahí va, bueno, ustedes se imaginan todo tipo de apelativos que le pueden haber puesto. Ahí va como decía aquella canción, ahí va el santo cachón. Imagínense ustedes todo lo que todo el chiste que pudieron haber hecho. Ustedes se imaginan la gente en las tabernas tomando licor y burlándose haciendo mofa de Oseas. Pero él siempre permaneció su amor hacia su esposa inmutable. Y lo más lindo de todo esto es que Dios nos muestra a través de eso que el amor de él hacia nosotros, su iglesia, a pesar de todo, sigue siendo inmutable y será inmutable. Es decir, es inmutable. La palabra inmutable es inmutable. La palabra inmutable denota un, un, un eterno presente. Yo no sé si me estoy dejando entender. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Y ese es el amor del que nosotros debemos recordarnos, aún en esos momentos de más dificultad, en esos momentos de más expectativa, en esos momentos difíciles, en que quizá no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas, en que hay alguna dificultad, alguna incertidumbre, alguna expectativa, algo por lo cual tememos. Y debemos tener la certeza, la seguridad de que el amor de Dios hacia nosotros es inmutable y que las promesas de Él hacia nosotros nunca cambian. Entonces yo quiero compartirle unos pasajes de los capítulos 13 y 14 del libro de Oseas. Nuestra sesión de hoy, la sexta y última sesión de esta serie, se llama Matrimonio y Restaurado. La sexta sesión de nuestro estudio Misericordia y no Sacrificio.
Y vamos a leer el capítulo 13 del libro de Oseas, solamente estos 4 versículos. Y dice así, capítulo 13, verso 9 al 11, y luego el 14, dice así: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces, de los cuales dijiste, dame un rey y príncipes. Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y específicamente de lo que está hablando el Señor en este momento es, en este último versículo, es que cuando él diseñó, él toma a Israel, lo adopta como su pueblo, como su grey, su nación, y él crea ese pueblo desde Abraham en adelante con el concepto de que ellos fueran una nación de un gobierno teocrático. Eso significa donde Dios es el rey de esa nación. Pero ellos, en los tiempos del profeta Samuel, se lo pueden ver en el primer libro de Samuel y luego en el segundo libro de Samuel, ellos se empeñaron en que querían tener un rey como tenían las otras naciones. Pero ese no era el diseño de Dios. Y ellos vivieron muchísimos años sin tener un rey. Y eso lo pueden ver en el libro de Jueces y en el libro de Josué. Pero ellos en los tiempos de Samuel quisieron tener un rey. Y fue tanto el empeño de ellos que Samuel viene triste al Señor y le dice, Señor, mire, este pueblo ya no sé qué hacer con ellos. No ve ahora que quieren un rey, no se acuerdan que, Señor, no se acuerdan que usted es el rey de este pueblo. Y el Señor le dijo, no hay problema, mire, si ellos quieren un rey, vamos a darle un rey. Y el Señor le dice, le da la orden a Samuel de que vaya y unja a Saúl como el primer rey de Israel. Después fue el sucesor David, después fue Salomón, después fue Roboam. Entonces Dios, ellos quisieron rey, Dios dijo, ok, le voy a dar rey. Le dio rey, pero no era la voluntad de Dios darle un rey. Dios le dio un rey como diciendo, ya se lo voy a dar para que dejen de molestarme. Por eso dice, te di rey en mi furor, pero también te lo quité en mi ira. Y cuando dice te lo quité en mi ira es porque precisamente lo que está profetizando Oseas para ese pueblo es que ellos van a dejar de ser un reino, como efectivamente dejaron de serlo, porque ellos fueron invadidos, primero fueron invadidos por los asirios y después por los babilonios, y no llegaron a ser un reino nunca más, nunca más. Incluso volvieron a ser una nación como tal independiente, y ustedes lo saben, a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero obviamente nunca más llegó a ser ese reino de ese brillo y de esa connotación que tuvo en los tiempos de David y de Salomón. Sin embargo, la promesa de Dios para ese pueblo sigue siendo la misma, permanece inmutable. Cuando Dios habla con David, le dice, Dios hace pacto con David y le dice que el cetro de Israel, el trono de Israel va a permanecer en la simiente de David, va a permanecer el reino para siempre, perpetuamente. Y repito una vez más, en este caso, cuando digo perpetuamente, significa que el reino de Israel, el cetro de Israel, a pesar de que pasaron siglos sin tener propiamente un rey, pero hay una promesa, porque pasaron alrededor de 2500 años para que ellos volvieran a ser una nación. Pero Dios le dijo, en la simiente de David estará el cetro de Israel, el reino, no faltará heredero de tu simiente que gobierne Israel eternamente. ¿Y dónde está ese rey? Ese rey se llama Jesús, porque Jesús es precisamente de la simiente de David. Entonces, dice Oseas, de la mano del Seol, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte,
yo seré tu muerte. Esto también no es las mismas palabras, pero algo así dice el apóstol Pablo. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Entonces, hay una promesa de Dios para este pueblo, a pesar de que se había determinado un castigo, pero al mismo tiempo que viene el castigo, también viene la promesa de la restauración. Por eso nuestra sesión de esta noche se llama el matrimonio restaurado. Y en el capítulo 14 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica. Miren qué interesante esto. Miren qué interesante esto, Carlos Hernando y Patricia y Diana y Marcos y, bueno, todos mis hermanos. Dice el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esta serie de estudio bíblico? A ver. Misericordia, no sacrificio. Misericordia y no sacrificio. ¿Y qué tiene que ver eso con el versículo que acabamos de leer? ¿Qué ven allí en ese versículo? Es la misericordia del Señor ante el pueblo de Israel, porque si esa, todo lo que había dicho él de que les iba a hacer y todo eso, ahí les está dando como una oportunidad. Muy bien, Roberto. A ver, ¿quién más opina? Voy a volver a leer el versículo. Dice así. Aquí está. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Quita toda iniquidad y acepta el bien. Vayan al Señor y díganle, Padre, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No se debe, no se, perdón, pastor, no se debe pedir algo si se hace algo, sino uno estar dispuesto a que el Señor le dé. Si el Señor le ha puesto iniquidad a uno, quizás no lo merecemos. Y lo que quisiéramos es que nos quitara esa iniquidad y ahí sí obraremos bien. O sea, si me quitas eso, ahí sí hago las cosas bien. Eso es lo que yo me atrevería a pensar que está diciendo ahí. Pero tienes razón parcialmente, Carlos, pero fíjate que es Dios diciéndole al pueblo, mira lo que dice, te lo voy a volver a leer. Dios le está diciendo al pueblo, lleven con ustedes palabras de súplica, vuelvan al Señor y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. A ver. Pastor. Bueno, Sí. pastor, perdón. Sí, hermano. No, siga nomás, mi hermanita, siga. Yo pienso que el Señor está diciendo que ya no quiere más sacrificios. Él quiere oración, Él quiere que lo busquemos de labios, que lo alabemos, eso es lo que el Señor quiere. ¿No? Aleluya. Sí. Y les está dando la oportunidad de arrepentirse, sí, a pesar de los pecados que han cometido. La oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que nos está dando, pues. Es lo que nos está dando nuestro Dios. Nos da la oportunidad de arrepentirnos a nosotros, que nosotros la vemos en espíritu y en verdad. Porque ya no quiere Él que suframos mucho. Ya no quiere nosotros, o sea, Él ensañarse con nosotros. Pero Él lo que está diciendo, ¿sabe qué? Regresen a mí, regresen. Muy bien. Yo les voy a hacer una pregunta. El Señor está diciendo allí que la ofrenda material es mala. No.
La ofrenda pero material que no le agrada, no le agrada. Claro, no le agrada, sí, pero es lo Los que aquí. quiere. De la abundancia del corazón habla la boca. De Es la que abundancia del Dios corazón quiere, habla la boca. perdón, a Sí. ver, Dios quiere más corazón y no sacrificio, menos sacrificio y más Claro. entrega, más Estoy de palabra del acuerdo. Señor. No, yo es lo que pienso, ya no, el Señor ya estaba harto de tanto sacrificio, porque muchas veces sacrificamos, pero no que salga la palabra del corazón, que le busquemos al Señor de corazón. Eso es lo que el Señor ya no quería sacrificios. Misericordia, dice, y no sacrificio. ¿Cuál es la misericordia del Señor? Todos los días la gracia del Señor está con ellos y está con nosotros, y nosotros debemos de agradecer, de soltar la palabra, de estar en oración, de buscar al Señor, de estar constante con Él, y ya no sacrificios. Yo pienso que a eso se refiere, ¿no? Muy bien, Camila, fíjate que Mateo 15, 8 y 9 dice, Mateo 15, 8 y 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues Amén. en vano me honran, Claro. enseñando como mandamientos, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Uy, yo creo que más de un hermanito líder debería leer bien ese pasaje, ¿verdad? Dios quería palabras de obediencia. De corazón, más que nada. De corazón. Arrepentimiento Por eso, genuino. de que iban a obedecer, palabras de obediencia. Obediencia, arrepentimiento verdadero. Entonces, como que el Señor dice, mire, hagamos una cosa, hijos. Ustedes arrepiéntanse de corazón, pidan perdón, arrepiéntanse genuinamente, apártense de la iniquidad y después vienen y me dicen que me adoran. Después vienen y me dicen que me aman. Sí. Yo estoy parafraseando, no lo dice así, ¿verdad? Pero más claro. Sí, Patricia. Yo recuerdo en un capítulo anterior donde decía que le decíamos Altísimo, pero no era sincero. Entonces, uniéndolo con yo veo que Dios nos pide que lleguemos al arrepentimiento, que le pidamos que nos quite la iniquidad, y cuando estamos limpios y podemos adorarlo, y nuestra boca va a expresar alabanza de él de manera sincera y genuina. Así es, amén. Exactamente. El arrepentimiento genuino es como un requisito previo, indispensable. Eso no significa que de ahí en adelante nunca más vamos a faltar, porque sí, somos seres humanos y hay una naturaleza carnal en nosotros. Bueno, vamos a continuar. Entonces, yo les decía que por eso esta sesión de hoy se llama Matrimonio Restaurado. Y vamos a ver un poquito el capítulo 14 ahora del libro de Oseas. Dice así. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Miren qué tremendo. Dios les está diciendo que hagan un compromiso. Dios les está llamando a ellos a hacer un compromiso de que digan que nunca más van a practicar la idolatría con esos dioses que ellos mismos se inventaron. Dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y luego termina el Señor diciendo, yo sanaré su rebelión. Y es una promesa. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y aquí hay un contenido, parece un simple poema, pero va mucho más allá de eso. Se extenderá en sus ramas y su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano.
volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo. Dice el versículo 8, perdón, voy a seguir aquí, y florecerá como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré cuando ellos renuncien a los ídolos. Miren esto, yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Miren qué interesante esto. Yo seré a él, está hablando de Efraín, como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Y miren todo lo bonito que hay en esos versículos, porque habla de frescura, de refresco, cuando habla de que será como el rocío, será rocío para ellos. Dice que florecerán como el lirio. También está hablando de firmeza, porque dice que echarán raíces como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán, está hablando de crecimiento. Dice que perfumará como el Líbano, o sea, va a haber en ellos una fragancia agradable como de vino del Líbano. Eso significa que ellos van a hacer, o que nosotros, iglesia, vamos a hacer una ofrenda agradable a Dios, porque cuando hablamos de ofrenda, precisamente de ofrenda agradable, hablamos de perfume grato. Y ahí un contenido bellísimo en eso que dice que Dios será como la haya verde. Yo no sé si ustedes saben, pero la haya verde es un árbol maravilloso, es un lugar de refugio. Miren este árbol, este es un árbol europeo que puede llegar a medir más de 30 metros de altura, 10 metros de ancho. Y Dios dice en Oseas 14:8, yo seré a él como el haya verde. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Quiero terminar leyendo un poquito del libro de Apocalipsis, porque precisamente cuando hablamos de la novia desposada y ese matrimonio restaurado, y es lo que Dios nos dice a través del ministerio, o sea, hay una promesa bellísima, espectacular, y es algo de que yo quiero que nos estemos recordando. Les estaba diciendo que la haya verde es un árbol europeo. Aquí tenemos una foto del árbol que crece más de 30 metros. Imagínense, más de 30 metros es como hablar de un edificio de 10 pisos, que puede tener más de 10 metros de ancho, y Dios dice, yo seré a él como el haya verde, es decir, un lugar de refugio. Y vamos a terminar leyendo un poco el libro de Apocalipsis, porque precisamente lo hermoso de todo esto es que yo les acabo de decir hace unos minutos que Oseas, su esposa pecadora, pecaba, y él iba y la redimía de nuevo y se la volvía a traer y la amaba otra vez, y siempre permaneció ese amor de él hacia ella en obediencia a lo que Dios le ordenó que hiciera. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que así como Oseas pagó por su esposa para redimirla, y pagó varias veces, pero nosotros hemos sido redimidos a un precio muy alto, que es el precio de la sangre de Jesús. Pero Jesús no necesita volverse a subir una cruz, no necesita ser sacrificado otra vez por causa de nuestros pecados, porque el sacrificio de Jesús, su sangre derramada, nos redime de una sola vez y para siempre. Nos ha redimido de una sola vez y para siempre, y redime de una sola vez y para siempre a todo aquel que acepte a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador personal. No sé si me estoy dejando entender. Y es para siempre. Y en esa redención hay una promesa de amor inmutable. Y se cumple lo que Dios dice en el libro de Oseas. Y se expresa en la promesa, en las promesas que están en el libro de Apocalipsis, de cómo termina, porque precisamente, hermanos, la Biblia, que comienza hablando desde la creación en el libro de Génesis capítulo 1, y luego pasa por toda la historia de la nación de Israel
comenzando por Adán y por sus sucesores, por Noé, y hasta que llega Abraham en el capítulo 10 de Génesis y comienza a hablar de la simiente de Abraham, porque Dios le hace una promesa a Abraham en el libro de Génesis y le dice: en tu semilla serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y precisamente esa bendición de la que habla el Señor, de la que Dios le habla a Abraham, que está relatada en el libro de Génesis, es esa salvación por la sangre de Jesús, y se lo ratifica Dios a David, y luego se hace el pacto, perdón, y antes de David se hace el pacto mosaico a los pies del monte Sinaí, cuando Dios le dice al pueblo: yo voy a ser su Dios para siempre. Ciertamente los castigó, pero igual la promesa permanece. Y hay algo importante que todos debemos saber, que quienes aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos Israel espiritual. Dice la palabra que somos semilla, somos simiente, somos linaje de Abraham. De tal manera que todas esas promesas están para nosotros. Y esas promesas se cumplen en lo que está también profetizado, escrito en el libro de Apocalipsis, porque muchas personas piensan que el libro de Apocalipsis habla de cosas malas. No, miren esto. Miren esto, ciertamente habla de cosas malas, pero no malas para nosotros, no malas para la iglesia de Cristo. Miren lo que dice capítulo 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Uy, eso es para que yo me asuste. No, al contrario, porque dice Juan, la visión que Dios le mostró, que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y que el cielo, el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, ya no existían. Pero miren lo que vio Juan: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y cuando está hablando de una esposa, estamos hablando, todavía no se ha dado, no ha sido el evento de las bodas del Cordero, porque cuando dice una esposa es que es la que está comprometida, la desposada, es decir, hay un anillo de compromiso puesto, que es el Espíritu Santo, pero todavía no se han dado las bodas del Cordero, no se han realizado las bodas. Aquí estamos en la, ¿cómo se diría eso? En la antesala de las bodas del Cordero. Dice: vi descender a la ciudad santa como una esposa ataviada, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar viviendo en ese lugar eternamente, en esa nueva Jerusalén. Yo debo confesarles algo, porque a mí me pasa tal vez un poquito como a Carlos Hernando. A mí me cuesta imaginármelo, porque nosotros quizá nos imaginamos esa vida donde ya no hay sufrimiento, llanto, dolor. Nos imaginamos eso dentro de nuestra mente finita. Y seguramente si ustedes piensan que van a vivir en una ciudad santa, donde todo será bello, donde todo será adorar a Dios y donde no habrá ningún problema, a lo mejor pensaremos dentro de nuestra mente limitada que eso probablemente va a ser muy aburrido. No sé. No sé si a ustedes les pasa. A mí me cuesta imaginármelo por mi naturaleza humana. Pero yo sí les aseguro una cosa: yo quiero estar allí. Yo no sé ustedes. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en ese lugar? Yo quiero estar allí. Amén. Amén. Todos, amén. Amén. Todos. Y miren lo que dice aquí. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo: escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y luego dice a partir del versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. No vamos a describir la Nueva Jerusalén, vamos a seguir un poquito adelante. Y dice, a partir del versículo 18, dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. ¡Guau! Ustedes, no nos podemos imaginar eso. Dice, la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Una ciudad de oro cristalino. Dice el versículo 19, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito. Voy a pasar al versículo 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Está hablando de las puertas de la ciudad. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí, hermanos, pero no puedo cerrar esto sin decirles Segunda de Pedro, capítulo 3. Porque a veces quizá la fe nos falla un poquito y pensamos que eso de las promesas, pero yo tengo tanto tiempo escuchando que Cristo viene y en fin, a veces uno puede ser que la fe se le decaiga un poquito, ¿verdad? O mucho quizá. Pero dice Segunda de Pedro, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza. Escúcheme esto, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella, y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechos. Y vuelvo a cerrar, y vuelvo a traer capítulo 22 de Apocalipsis para cerrar. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cuántos pueden decir amén a esta promesa? Amén. Amén. Yo. Amén. Amén. Me gustaría saber, antes de despedirnos del YouTube, si hay algún comentario o alguna pregunta de ustedes, para que quede aquí en la grabación. ¿Qué les parecen estas promesas? Yo me he quedado anonadado, pastor. Tantas promesas y nosotros haciendo cosas
imperdonables, ¿sí? Y tanto amor que nos tiene Dios y nosotros somos, o sea, no le tenemos amor siquiera a Él. Y la fe nos falla. Sí. La fe nos falla. Tenemos poca fe, no creemos en las promesas de Él. Las promesas están, solamente nosotros tenemos que tomarlas. Correcto. Sí. Cuando nosotros decimos estamos enfermos, nosotros debemos tomar la promesa de la sanación, porque Él ya se llevó todas las enfermedades para nosotros. Amén. Sí. Cuando nosotros estamos decaídos, nosotros tenemos la palabra de Dios para podernos levantar. Algunos dicen, no, Dios no me habla, no me quiere, no he escuchado nada de Dios. No leemos la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nosotros. Amén, así es. Algunos esperamos de que Dios nos hable audiblemente. Y yo incluso le decía, Señor, háblame de una manera que yo te pueda escuchar. Pero cuando yo escuché la palabra, cuando yo escuché a un pastor que me decía, no, pues si tú tienes que escucharte, si quieres escuchar la voz audible en alta voz, pues lee en alta voz la palabra, lee la Así es Biblia. que Así es, acertado. sí. Entonces, yo me quedé pues sin palabras. Bueno, aquí creo que escuchamos la voz de Dios esta noche. Amén. Amén. Gracias, Marcos. Diana. Pastor, bueno, definitivamente casi toda la escritura, ¿verdad? Toda dice que el corazón de Dios siempre desea la restauración total de su pueblo. Así es. Que no debemos olvidar nuestra relación con Él y que Él a veces quiere más nuestro arrepentimiento genuino, nuestro cambio de corazón, que nuestro servicio como tal. El Señor nos hace un llamado siempre a ser prudentes, a ser sabios, a ser justos y que el Señor siempre tiene misericordia para su pueblo y escrito está hasta que la última persona en el mundo escuche su palabra, él ya sabrá lo que tiene que hacer. Eso es finalmente lo que va a pasar. Cuando la última persona que entienda y escucha su palabra, aunque no la quiera entender, pero por lo menos la va a escuchar, es cuando él ya va a tomar cartas en el asunto y va a hacer su feliz regreso. Y todo ojo le verá y toda rodilla se va a doblar delante de él. Y qué bueno que podamos mantenernos firmes en la fe de que esa promesa está, Diana, y se va a cumplir. Me gustó mucho algo que dijiste, que sí, es importante el servicio, las obras son importantes, pero indudablemente, Diana, que no puede ser más importante la obra del Señor que el Señor de la obra. No sé si me dejé entender. Amén, amén. Porque muchas veces nos afanamos mucho en ciertas cosas y a lo mejor en afanarnos en las cosas del Señor, descuidamos nuestra intimidad con el Señor. Y debemos tener cuidado con eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿O pregunta? Hermano, para agregar algo, tal vez. Sí, no, qué bonito, ¿verdad? El arrepentimiento. Bueno, como dice el Señor, yo no quiero sacrificios, sino palabras de arrepentimiento. Y eso es algo, pues, que tenemos que tener nosotros también, pues, palabras de arrepentimiento, ¿verdad? Y en esas palabras, de hecho, esas palabras también, pues, venían también las alabanzas a Dios, porque ese pueblo había dejado de alabar a Dios. Y la mejor manera de alabar a Dios es, pues glorificándolo, ¿verdad? Predicando su palabra y llevando a cabo la comisión que Dios nos ha encomendado, porque los hechos también, las obras, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, pero las palabras son increíbles, ¿verdad? Siempre y cuando salgan del corazón, ¿verdad? Y no hacer sacrificios, cosas que tal vez uno no quiere hacer, o las hace uno, uy, Dios mío, por Dios, sino que tener un corazón sincero ante Dios, que es lo primordial. Así es, amén. Bueno, vamos a orar para
cerrar esta sesión de estudio. Le voy a pedir a mi hermano Marcos que haga una breve oración para cerrar, hermano, para darle Amén. gracias a Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque has tocado nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has revelado, Señor, lo que tú deseas con nosotros, Señor, con tu grace, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú en esta ocasión, Señor, has puesto palabras y sentido, Señor, a nosotros, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder seguirte más adelante, Señor. Seguirte para adelante, Señor, y no para atrás, Señor. Padre Santo, sabemos que tú deseas un arrepentimiento genuino, Señor. No deseas obras porque tú estás cansado, Señor, de las obras que nosotros hacemos. Sin embargo, las hacemos, Señor, sin sentido, Señor. Tú quieres nuestro corazón, Señor. Sí, Señor. Tú quieres todo lo nuestro, Señor. Sí, Señor. Porque tú quieres cambiar nuestras vidas, Señor. Enséñanos a hacer lo que nos Tú gusta. quieres saber, Señor, que tú quieres venir a ver a tu iglesia, Padre, y no quieres, Señor, venir a ver a alguien que estuvo sirviéndote, Señor, pero sin sentido, Padre. Así es, amigo. Gracias, papá. Gracias. Gracias te Señor. doy, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en este Amén. grupo, Señor. Bendice a nuestro pastor, a Carlos Aparcedo, Señor, y al ministerio, Señor, a quien nosotros pertenecemos como familia, Señor. Bendice a cada integrante, Señor, del ministerio, Señor. Bendícenos, Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Yo bendigo a todos mis hermanos esta noche. Me voy a despedir de los que están en el YouTube. Quedo con ustedes unos minutos más porque les quiero anunciar algo. Así que a todos los que me ven a través de YouTube les mando muchas bendiciones. Nos vemos en nuestro próximo estudio bíblico. Y recuerden que nos reunimos todos los martes en la noche. Así que les mando muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana.